Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. Y hoy vamos a conversar con José Miguel. Él es fundador de IF Revista Libertaria. Buenas tardes, José Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, Tocayo Colina, ¿cómo están? Todo bien, José Miguel. Un placer tenerte nuevamente acá en Contrapoder 3.0. Bienvenido. El placer es mío, muchachos, como siempre. Bueno, y José, fíjate que la revista, ¿no? Que ahora cambió su nombre a IF Revista Libertaria, cumple mañana 10 años, ¿no? De su fundación. 6 años. 6 años. Mañana 10 de julio, 6 años. Era lo que quería decir. Exactamente. Háblanos un poco sobre cómo surgió esta idea. Creo que una vez lo conversamos, pero que nos des un poco de detalles. ¿Cómo se te ocurrió a ti fundar esta revista? Más o menos cuáles eran sus objetivos al principio. Y así, bueno, nuestra audiencia conoce y además, por supuesto, que nos digas en dónde pueden conseguirla en internet. Ok, fíjate, en el 2014, justo saliendo después de las protestas del 2014, yo llevaba 6 meses escribiendo para una revista de España que era para la generación millennial, por eso es que a mí me interesa la generación millennial y ahora la generación Z. Yo estaba escribiendo artículos que nada tenían que ver con política, pero tenía un episodio de política todos los viernes. Después de estar 6 meses escribiendo con ellos, la editora me llamó y me dijo que el contenido no iba a seguir saliendo en la revista, se llama Código Nuevo, que no iba a seguir saliendo porque, y literal me lo dijo, yo soy socialista y tú eres capitalista, así me lo dijo ella a mí, refiriéndose a nuestras ideologías, por supuesto. Y desde ese momento que me llamó justamente el 10 de julio del 2014, esa noche yo me senté y fundé ifrevistadigital.com, la fundé como un blog inicialmente, como un blog. Dije, voy a publicar el contenido político que ya había compartido en Código Nuevo, voy a comenzar con eso y voy a tratar de traerme a unos colaboradores a ver si se quieren incorporar ahí. Y así comenzó ifrevistadigital.com, que ahora es revistalibertaria.com a partir del 2020. Ya, y más o menos háblanos un poco también de la repercusión que ha tenido en las redes sociales, que me imagino es realmente donde sale, justamente es una revista digital, ¿no? ¿Tú sí sientes que ha tenido, por ejemplo, aceptación por parte de los millennials, que es a quienes están dedicadas? ¿La leen personas de mayor edad, la leen en Venezuela nada más? Más o menos háblanos un poco de la audiencia de la revista. Mayormente la audiencia está entre los 25 y los 35 años, lo que quiere decir que sin duda la generación millennial ha llegado, o sea, porque entendiendo que la generación millennial es del 80 hasta el 2000 y después empiezas a contar hasta el 96 y después empiezas a contar lo que ya sería la generación Z, pero mayormente son personas entre 25 y 35 años de edad. Hubo una oportunidad en la que hubo muchas personas por encima de los 45 leyéndola, especialmente cuando tuvimos a Juan Carlos Sosa Pura, cuando tuvimos a Roberto Smith, que estuvieron escribiendo y su audiencia es principalmente de esas edades. La presencia que ha tenido IF Revista Digital ha sido mayormente dentro de la misma comunidad libertaria. La han visto como una forma de hacer las cosas, una forma de promover las ideas, tratar de agarrar un contenido que usualmente lo conocemos como muy académico y servirlo en un formato que sea más atractivo para las nuevas generaciones y adaptándose a los nuevos formatos de comunicación del nuevo milenio. Entonces, en términos de la audiencia libertaria, la aceptación ha sido muy positiva. Por supuesto, cuando es personas que no conocen estas ideas, inmediatamente uno se va a conseguir un no como respuesta. Yo siempre le digo a todo el mundo, está preparado primero para un no y luego dales 2 semanas o 3 semanas para que ellos solo descubran el sí. Exacto. Entonces, así ha funcionado. Hay muchas personas que, como nos pasa a todos los que no opinamos como el status quo de Venezuela, consideran que emitimos opiniones que se parecen al chavismo, etcétera, etcétera, porque no le hacemos porra al status quo ni a la falsa oposición, pero esos son riesgos que se corren emitiendo cualquier tipo de opinión y vale la pena pagar el precio, no hay problema por eso. Mira, José Miguel, ¿qué es eso de generación Z? Bueno, la generación Z son los muchachos que nacieron a partir del 94, 96, hasta aproximadamente el 2012. Eso es la generación Z. Lo que pasa es que la gente confunde a la generación millennial con las generaciones más recientes, pero la generación millennial, algunos datos dicen que comienza en el 80, otros datos dicen que comienza en el 84, pero son personas entre 80 y los 95, o sea que nacieron entre el 80 y el 95, y la generación Z, que viene desde el 95 en adelante hasta el 2012 aproximadamente. ¿Cuántos colaboradores tiene la revista actualmente en este momento, José Miguel?
Nosotros manejamos alrededor de 14, unos que son intermitentes. En realidad no tengo un número exacto de colaboradores porque algunos van y vienen. Hay personas que simplemente cuando tienen la necesidad de escribir simplemente aportan. Si hablamos del equipo como tal formado, somos en total 8. Eso incluye a los cuatro editores, me incluye a mí, y 4 redactores que son fijos, que siempre quieren estar creando contenido dentro de la revista, pero la revista se abre para otros creadores de contenido. Hemos llegado a tener alrededor de 24 o 25 personas escribiendo en la revista al mismo tiempo. ¿Y a dónde puede ir la gente a leer el contenido de IF Revista Libertaria? Bueno, fíjate que nosotros comenzamos con ifrevistadigital.com y en este cumpleaños decidimos cambiar el dominio para revistalibertaria.com para hacerlo mucho más fácil de recordar, y también porque quisimos fijar una posición. Incluso dentro de las personas que defienden las ideas de libertad dicen que por qué preferimos tener una etiqueta como libertaria. De repente un conservador se puede sentir excluido, de repente una persona que no se cataloga como libertaria sino como liberal entonces se va a sentir excluida también, y nosotros no caemos en ese juego de ¿cómo se llama? De que te vas a sentir excluido. Si tú mismo te autoexcluyes, exacto, el problema de personalidad lo tienes tú. Pero ya hay Revista Digital con 6 años publicando contenido constantemente, ha demostrado que está abierta para las personas que defiendan las ideas de libertad. De hecho, esa es la condición inquebrantable dentro de la revista. Si no promueves una idea, si no defiendes una idea o si atacas una, entonces no vas a publicar en IF Revista Digital. Y fíjate que es tan así que nosotros acá decimos el programa de la derecha y tenemos libertarios y tenemos gente que quizás no utiliza la etiqueta derecha en sí, pero que no son de izquierda, ¿no? Ese es el requisito también para que te invitemos por lo menos de manera voluntaria. Así es, yo totalmente de acuerdo. Y bueno, de verdad felicidades, José Miguel. Además ahora me siento también parte de la revista porque también estoy aportando de cuando en cuando con bueno, nosotros estamos estrenando el nuevo diseño de la revista con el nuevo nombre, con un artículo tuyo. Ah, bueno, esta vez. Entonces sí, hay contrapoder junto con Revista IF trabajando con Revista IF Libertaria trabajando juntos. Bueno, José Miguel, justamente mañana, le estamos comentando en el primer segmento, vamos a tener acá en Contrapoder, en nuestro espacio, una especie de foro internacional, ¿no? Antiizquierda, así lo llamamos, así como la coalición que hicimos dentro de Venezuela, ¿no? Junto con varias organizaciones, porque justamente uno de lo que tenemos que aprender, una de las cosas que tenemos que aprender de la izquierda, es en ese trabajo en equipo, y en ese trabajo en equipo que no solamente lo hacen dentro de sus fronteras, sino además a nivel internacional. Tú mañana no vas a participar en el foro, tenemos otros representantes de Venezuela, pero me gustaría hacerte la pregunta que vamos a discutir mañana. ¿Cómo podemos hacerle frente, por ejemplo, al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, a la Internacional Socialista, a la Internacional Progresista, desde este lado de la acera, cuando hemos sido incapaces de ponernos de acuerdo con personas que quizás tenemos el 80% de ideas en común, pero no, es que tú defiendes tal cosa y yo no, y ya eso evita que trabajemos juntos? ¿Cómo podemos hacer? Yo creo que una de las cosas claves que nosotros no hemos hecho y que hace muy bien la izquierda es que la izquierda se casa con causas. Ahorita muy recientemente lo podemos ver, el Black Lives Matter y todos estos movimientos. La izquierda inmediatamente se casa con esas causas. Los libertarios no hacemos eso. Los que defendemos las ideas de libertad estamos simplemente casados con la causa de la libertad, pero a veces hasta vemos de manera negativa el tratar de ablandar un poco la forma en la que decimos las cosas para que cause algún tipo de sentimiento en las personas a las que estamos tratando de llegar, y que de esa manera las ideas se vendan mucho más rápido o se propaguen mucho más rápido. Mire, si el contenido de nosotros, si las ideas de nosotros, si las propuestas de nosotros no se sirven en un material y en un contenido que se preste para la viralización en el caso del mundo digital, entonces difícilmente vamos a poder llegar a hacerle frente, porque es que hacerle frente a la izquierda internacional, en este caso estás mencionando el Foro de Sao Paulo, pero también hay que mencionar a la Internacional Progresista, que está recientemente formada, hacerle frente a la Internacional Socialista. Nosotros tendríamos que crear nuestra Internacional Libertaria, nuestra Internacional de Derecha, para hacerle frente en términos institucionales, porque también hay que hacer ese frente, pero también nosotros tenemos que hacer el juego de ver cómo ganamos más gente que ellos y cómo conseguimos recursos económicos que nos permitan hacerle frente a la izquierda, porque es que la izquierda maneja muy bien a la gente y maneja muy bien los recursos financieros, y lamentablemente dentro del mercado
empresarial, para ponerle esa etiqueta, en Latinoamérica y en el mundo entero, el hacer lobby, el conseguir que el que me hace las políticas, yo mojarle la mano para que me beneficie a mi empresa y yo seguir teniendo posiciones de poder dentro del mercado, eso se ve muchísimo. Nosotros, los libertarios que peleamos contra eso, tenemos que conseguir causas que nos permitan arrebatarle ese poder de negociación que tiene la izquierda, tratar de causarnos con causa, y creo que en una oportunidad lo conversábamos tú y yo en persona, Esteban, y te decía cosas como: ahorita estamos frente a una pandemia, y tu artículo se trata precisamente de esto en revistalibertaria.com, y es sobre el abuso de poder que los gobiernos están haciendo aprovechando la pandemia, y están empezando a aplicar medidas que no hubiesen aplicado en condiciones normales porque la gente las vería como mal. ¿Por qué nosotros los libertarios, que sabemos que están haciendo eso, no nos causamos con esas políticas y decimos, con esas causas, y decimos, vamos a empezar a difundir cómo están tratando de implementar esto que viola el derecho a la propiedad privada, que viola el derecho al libre tránsito, que viola especialmente el derecho al libre tránsito, porque es uno de los derechos más violados a nivel mundial gracias a la pandemia? Entonces, nosotros no nos casamos con esas causas, no tenemos una causa de la que podamos hacer propaganda, y cuando empezamos a hacer propaganda, entonces nos conseguimos a que los mismos del equipo de nosotros nos empiezan a atacar. Si no tenemos causa, si no tenemos gente y si no sabemos conseguir recursos, enfrentar a la izquierda va a seguir siendo una colina bien inclinadita que nos va a costar llegar al tope. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la forma apropiada de combatir el populismo? Yo no creo que haya que combatir el populismo si el populismo se está haciendo, porque es que fíjate una cosa, el populismo tiene dos vertientes. Tiene la vertiente de que yo hago populismo con los recursos del Estado, cosa que es condenable, y el populismo de que yo hago con los recursos míos. José Miguel se puede parar en Caracas a vender panquecas con sus propios recursos y decir que esa vaina es capitalismo, y la gente lo va a decir, mira, o a regalar panquecas, y va a decir, oye, José Miguel está siendo populista porque está regalando panquecas. Lo estoy haciendo con mis recursos, y esta es la forma en la que yo estoy vendiendo mis ideas, porque hay personas a las que les gusta panquecas y libertad, y entonces yo lo estoy haciendo de esa manera. Ahora, si yo manejo recursos del Estado y yo utilizo los recursos del Estado como una caja clave para hacer propaganda, entonces estamos hablando del populismo de Estado, que es el que tú tienes que condenar porque se está trabajando con los recursos. Claro, pero es que el populismo de Estado lo combates cuando llegas al poder no siendo populista, sino aplicando las técnicas y las estrategias adecuadas. Pero también es cierto, y eso es una de las grandes barreras que tiene, digo yo, los que son conservadores, libertarios, como lo quieran llamar, es que las sociedades están acostumbradas al populismo, y al populismo hecho con los propios recursos, a que le regalen cosas, a que haya dádivas, a que haya prebenda. Entonces, ¿cómo ganar adeptos? ¿Cómo avanzar? Y esa es la pregunta que te hago desde el punto de vista comunicacional, por decirlo así, para combatir esa forma de acción que pareciera que está enraizada en lo más profundo de las sociedades en América Latina. Sí, yo no creo que tengas que erradicar el contacto con la gente en broma, en tono jocoso, en echadera de broma, porque la forma en la que un político se comunica con la sociedad a la que representa o a la que quiere representar está muy basada en cómo es y lo acabas de decir tú, cómo a esas personas les gusta que le hable o cómo están acostumbrados a que le hable. Ahora, lo que no podemos hacer es que el 100% de lo que yo voy a estar diciendo es simplemente un saboteo, una echadera de vaina, tratar de manipular la realidad a mi favor para yo conseguir capital político. Pero si tienes que tener ese toque, o sea, tienes que tener ese toque mercadológico en el que tú le hablas a la gente en el lenguaje que la gente está acostumbrada, en el que hace chistes. Fíjense, hay el caso de Ronald Reagan. Ronald Reagan en sus discursos acostumbrado a echar chistes. Y eso no puede ser visto como malo y la gente lo disfruta. Y tú escuchas los chistes y los chistes son serios. O sea, son chistes que tú los escuchas y dices, wow, este señor en realidad se pensó el chiste para mandarlo. Y la gente con quien se estaba codeando y a quien se le estaba dirigiendo, que no solamente era a los ciudadanos estadounidenses, sino al mundo entero, la gente interpretaba que ese no era el corazón de lo que él quería decir. Era parte para ablandar el mensaje que está haciendo llegar. Pero cuando hablaba de cosas serias, lo proyecta de manera seria. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cambiar la comunicación y dejar de estar haciendo el populismo al 100% y utilizar el populismo para hacer llegar las ideas más lejos, pero tenemos que hablar de las cosas importantes primero y con la seriedad que merecen. Así es, José Miguel. Bueno,
Muchas gracias, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero siempre un placer conversar contigo acá en Contrapoder 3.0. Gracias. No, muchas gracias a ustedes, muchachos, de verdad que un gusto. Bueno, era José Miguel, editor, fundador de la revista IF Libertaria, ahora se llama IF Libertaria. Les aconsejamos que se metan en ese portal porque la verdad es que tienen ideas bastante interesantes y además que Esteban Hernández, que es invitado permanente a este programa, pues escribe allí en Revista Libertaria. Así que no lo dejen de seguir tanto a José Miguel como a Esteban y creo que es una ventana para leer otras cosas diferentes y tener una visión distinta de lo que está ocurriendo. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duélale a quien le duela, no se pierdan el debate de mañana. Nos vemos nuevamente el lunes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.